feliz de escuchar la alabanza que cantaba Patricia con David. Hay libertad, creo que finalizando la alabanza, en verdad me alegré bastante y fue como recordar lo que debemos estar recordando siempre. Eh, no podríamos cantar esa alabanza si no fuera porque tenemos un Dios justo. Y es precisamente de eso lo que quiero hablar. Después ustedes se van a dar cuenta, concluyendo, por qué no podemos cantar que hay libertad si no fuera por precisamente la justicia de Dios. Así que antes de empezar, quisiera que oráramos. Amado Dios, tú eres grande, eres un Dios poderoso, eres un Dios fuerte y temible, a quien acudimos ahora, humildemente, Padre, sabiendo que nada de lo que tenemos es por nuestros méritos, todo lo que tenemos es gracias a ti, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, por ser quien eres. Y te rogamos, Señor, que ahora en esta mañana podamos abrir las escrituras, podamos leer lo que dice la palabra, podamos deleitarnos, Señor, en esto tan precioso que es escuchar tu voz y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, que sea el Espíritu Santo abriendo el entendimiento también de los hermanos que están presentes, que sea, Padre, el Espíritu Santo llenando sus vidas y transformando en todo momento a nuestra iglesia, Señor, la cual te pertenece a ti primeramente. Gracias, Padre Santo, por todo. Rogamos todo esto en nombre de Jesucristo y te lo agradecemos. Amén. Bien, día a día nosotros experimentamos la necesidad de justicia de muchas formas. Nos enfrentamos a situaciones que encontramos injustas de todo tipo, situaciones sociales, injustas económicas, políticas, injusticia laboral, en los estudios para los que están estudiando, etcétera. El campo es interminable donde podemos ver injusticia. La realidad es que todo tipo de justicia que veremos en nuestra vida en algún grado es imperfecta. Pero la justicia de Dios es perfecta y absoluta, de forma tal que podemos decir que la ley de Dios es perfecta y el juicio de Dios es perfecto. Dios es completamente justo en la forma en que trata con nosotros y también completamente justo en armonía con sus otros atributos, como por ejemplo la omnisciencia, por ejemplo la santidad y por ejemplo todo lo que veremos más adelante sobre qué es el carácter, las características, los atributos de Dios. Pero, ¿qué significa justicia? Justicia, solamente la palabra justicia es el acto que está de acuerdo con lo que es justo, o el acto o pensamiento incluso que está de acuerdo y actúa en conformidad con lo que es recto. Si habláramos, por ejemplo, de la justicia chilena, eh, es lo que según Chile, la ley chilena o el poder judicial de Chile es correcto o no es malo o perjudicial para otros, así como también la definición de lo que es malo y el juicio que se debe hacer sobre la persona que transgrede la ley. De esta forma, una persona en Chile que actúa justamente, ¿quién es? Es aquella persona que cumple la ley chilena. Yo por mi parte puedo tener la justicia de Guido, pero si voy a la casa de nuestro hermano Claudio, debo considerar también la justicia o las leyes de la casa de Claudio, que quizá me van a limitar a mí de llegar y abrir el refrigerador y comer algo de su casa. Mi justicia se ve alterada por una superior. ¿Por qué? Porque ya no estoy solo. Y si estuviera solo en mi casa, claro, yo llegaría y haría lo que según yo está bien. Así de sencillo. Ahora, si con Claudio salimos de casa y vamos a caminar, la justicia de nuestro hermano Claudio y la justicia mía se ve afectada por la justicia de Chile.
de forma tal que no podemos salir, por ejemplo, sin mascarilla. Tampoco podemos salir sin un permiso de comisaría virtual si todavía seguimos en fase 1. Es una justicia mucho más estricta en algunas cosas. Claro, según la justicia mía, yo podría pensar que no es necesario salir con mascarilla por tal y tal motivo, pero a la luz de la justicia chilena, simplemente, absolutamente, no es justo ni recto hacer eso. Pero el asunto no se termina ahí. Está la ley de cada uno, la ley mía, está la ley de la casa de cada uno, de cada familia, la ley de cada establecimiento, la ley de cada nación, pero finalmente todo debe ser filtrado por la ley de Dios. Eso está por sobre todo. De forma tal que si la ley de una nación va en contra de Dios, es pecaminosa simplemente. Y podríamos incluso negarnos a cumplir esa ley terrenal para agradar al Dios de la justicia suprema. Incluso teniendo que afrontar, sí, eso sí, afrontar las consecuencias, no podemos escapar de eso, teniendo que afrontar las consecuencias de transgredir una ley terrenal por cumplir la justicia de Dios. Y hay personas, por ejemplo, en otras naciones, todavía no en Chile, pero personas que en otras naciones, médicos, que han tenido que pagar prisión, años de prisión, por negarse a hacer un aborto. Esas personas que hicieron, transgredieron la ley terrenal que los obligaba a hacer un aborto, en este caso. ¿Para qué? Para cumplir de esta forma la justicia de Dios. Ellos prefirieron transgredir, hacerse transgresores de la justicia de su país, para de esta forma no transgredir la justicia de Dios. Pero bueno, ¿qué significa la justicia de Dios? Ahora sí. Primero, es que Dios es el que está decidiendo lo que es justo y recto. Y segundo, que Dios es el que actúa de acuerdo con lo que es justo y recto para él. O sea, Dios es el que pone las leyes y Dios es el que actúa según esas leyes, en forma perfecta. Eh, Pregunta, ¿qué es lo que debiese suceder en nuestras vidas si buscáramos la justicia de Dios incansablemente? Lo que pasaría, lo que pasaría es que nuestras vidas serían más, cada día más conformes al carácter moral de Dios, lo cual por supuesto sería maravilloso y es lo que debemos buscar. Cualquier acción o pensamiento que tengamos debe estar filtrado por esta pregunta. ¿Es eso justo delante de Dios o es esto un pecado? Y como creemos que Dios es perfecto, creemos que su justicia también es perfecta. Por tanto, no tan solo buscamos la justicia de Dios porque es una forma de adoración a Dios, también buscamos su justicia porque es sabio, nos conviene, es lo mejor. De tal manera que si sabemos que estamos siguiendo la justicia de Dios, podríamos prácticamente escuchar la voz. Esto es algo simbólico simplemente, pero podríamos escuchar la voz de Dios diciendo, eso es lo correcto. Miren, los invito a ir a Deuteronomio 32. Hoy día no vamos a estar solamente en un pasaje de la escritura, esto va a ser una enseñanza temática, así que vamos a estar en bastantes textos. Deuteronomio 32, versículo 4. Moisés, hablando respecto a Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa, y ahí se ve un contraste, la justicia de Dios y el pecado del hombre. Si Dios no fuera justo, no tendríamos seguridad de que Él está actuando conforme a su carácter. Quizás Dios hoy ha decidido portarse mal, pero saber que su justicia es perfecta nos consuela. Sabemos que Dios está haciendo lo justo. Si Dios no fuera justo, no tendríamos seguridad de que Dios ha hablado realmente lo que es.
sus palabras no serían confiables y la Biblia no tendría el mismo valor. Quizás Dios hoy decidió hablar mentiras, pero no es así. Como Dios es justo, lo que habla no puede estar manchado con mentiras. Eso sería injusto y Dios no es un Dios de injusticia. Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy día es primeramente lo que, bueno, ya definimos lo que es la justicia. Ahora vamos a ver lo que es la justicia rectoral. Luego veremos lo que es la justicia distributiva, que se divide en dos tipos de justicia. Y después finalmente veremos lo que es la justificación. Así que tres temas: la justicia rectoral, la justicia distributiva y lo que es la justificación. Cuando hablamos de justicia rectoral, estamos hablando de Dios como el que hace las leyes y el juez que juzga según esas leyes. Dios es el legislador. ¿Qué es lo que hace Dios? Él impone leyes y dice, habrá recompensa si hacen lo justo y habrá también castigo si hacen lo injusto. Y todo esto lo entrega en manos de un pueblo, Israel. La idea era que Israel escuchara la palabra de Dios, la cumpliera fielmente sin añadirle ni quitarle nada, de forma tal que por el hecho de obedecer esta ley, incluso los otros pueblos que no tenían conocimiento de Dios dijeran, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, se asombraran de su sabiduría. Deuteronomio 4.8. Deuteronomio 4.8, ¿qué es lo que dice? Precisamente lo que acabo de mencionar a ustedes. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Además, Israel debía reconocer que por sobre cualquier rey que estuviera en el trono, era Dios primeramente el que estaba sentado en el trono juzgando con justicia. Eso lo pueden ver también en Salmos 9, versículo 4. Y el rey debía ser solamente un fiel representante de Dios. Eso era simplemente el rey, un representante de la justicia de Dios. Los invito a ir a Isaías, eh, capítulo 33. Isaías 33, versículo 22. Dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Por favor, búsquenlo, destáquenlo, créanlo, háganlo parte de su vida. Isaías 33, 22, porque Jehová es juez, es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dios es el que da las leyes, Dios es el que juzga según las leyes, el que reina según sus leyes y el que salva según sus leyes, su justicia. Bien, es excelente. Pero ¿cómo podían saber las personas qué tipo de justicia debían seguir? Claro, entendemos, tenemos que seguir la justicia de Dios, pero ¿dónde está eso? Eh, Algo indispensable para eso era la palabra de Dios. Y para un judío eso inmediatamente lo llevaba a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así los conocemos ahora. El Salmo 19.8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. A eso se está refiriendo toda la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, alumbra los ojos, nos ilumina a nosotros ahora también para entender, para que sus ojos, estas personas de ese tiempo, para que sus ojos pudieran siquiera saber lo que era justo para Dios, debían conocer los mandamientos de Jehová que estaban en su palabra escrita. ¿Acaso muy distinto a los de ahora? No, es lo mismo. Si queremos saber la justicia de Dios, tenemos que ir a su palabra. Dios es el que dice, yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Entonces, por un lado, está esta justicia rectoral que estaba, que dejaba estipulado lo que era justo y lo que era injusto. Pero ¿qué pasaba cuando esta justicia no se cumplía?
Se debía entonces hacer un juicio. Y aquí es donde aparece la segunda clasificación que voy a mencionar. La primera, ¿cuál era? La justicia rectoral. Dios escribiendo las leyes. Ahora viene la justicia distributiva, que es Dios distribuyendo su juicio hacia los demás. Es decir, determinar lo que es bueno y malo, pero no solamente eso, sino que también tomar decisiones sobre qué se debe hacer con aquellos que son buenos y con aquellos que son malos. Para algunos habría recompensa y para otros habría castigo. Miren, los invito ahora a Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 32. El rey Salomón, mientras estaba inaugurando el templo para Jehová, para Dios, que había construido, él dice en el versículo 32, Primero Reyes 8:32, tú oirás desde el cielo, hablando a Dios, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, eso para el impío, para el pecador, y justificando al justo, es decir, aquel que no es pecador, para darle conforme a su justicia. Por un lado, condena al impío, por otro, justifica al que es justo. El Salmo 19:11 dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. El juicio que Dios tiene contra los que transgreden su ley es el de ira sobre esas personas. No solamente sobre el pecado, o sea, no solamente Dios va a juzgar el pecado, que entre el pecado, no, sino que va a juzgar a la persona que ha pecado, eh, esta persona que ha practicado el mal, de forma que algunos morirían sin experimentar el verdadero arrepentimiento nunca y se enfrentarían a la ira, ahora con una característica, la ira con un apellido, la ira eterna, eterna de Dios, al infierno, donde Dios sigue estando presente. Miren, algunos definen al infierno como la ausencia de Dios. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el infierno es la presencia constante de Dios sobre los que son considerados injustos. Una presencia constante, pero de ira y de justicia. Justicia para los que son pecadores. La ira de Dios estaría en el infierno siendo derramada sobre ellos día y noche eternamente. Eso es el infierno. Si alguien escucha algo, yo escucho una bullita. El infierno sería entonces Dios efectuando justicia sin parar, eternamente, sin detención. Pero Dios está ahí presente, está ahí presente. Es soberano y sigue siendo omnisciente, omnipresente, siempre. Miren, un texto fundamental para entender la justicia distributiva de Dios en este caso es Isaías 3, así que los invito nuevamente a Isaías capítulo 3, versículo 10. Isaías capítulo 3, versículo 10. Vamos allá. Dice la palabra de Dios, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ojo acá, este es el que me interesa. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Por qué le irá mal? Porque Dios juzga con justicia. Primera de Pedro 1:17 dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, juzga según las obras de cada uno. Así lo dice el apóstol Pedro, juzga según las obras de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vida, toda su vida. Dios es justo, ustedes vivan justamente. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces ahora ante la realidad de que Dios juzga?
Y Dios juzga según las obras de cada uno. ¿Qué debiéramos hacer? Conducirnos en temor reverente y verdaderamente anhelando una vida sin pecado, anhelando una vida de santidad, hacer lo que Dios nos ha mandado que debemos hacer para hacer luz en todas las naciones. Porque si Dios nos manda a ser santos, simplemente la única opción que tenemos es ser santos porque Dios es santo. Y así lo decía la ley de Dios. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta urgencia en hacer lo que Dios nos exige? Porque existe la justicia distributiva de Dios, el juicio de Dios, que estaría siendo impartido a las personas conforme a sus obras. Ahora bien, hay dos categorías dentro de la justicia distributiva. Primero que vimos la justicia rectoral, ahora estamos en la justicia distributiva, y hay dos tipos acá, dos categorías, que sería la justicia retributiva y la justicia remunerativa. Retributiva, remunerativa. Ya lo hemos visto, pero ahora vamos a profundizar un poco acá. La justicia retributiva es que Dios inflige castigo, da castigo por la desobediencia a su ley. Vamos a hablar entonces de castigo al que peca. Hay un texto ejemplar acá, ejemplar a mí cuando lo leí, ya lo había leído varias veces, pero nuevamente lo considero ejemplar para entender esto. Nehemías capítulo 9, versículo 26 al 30 vamos a leer. Y acá es el sacerdote Esdras el que está hablando. Los judíos, ¿qué ha pasado acá? Los judíos han vuelto luego de un cautiverio largo en Babilonia, que después se pasó a ser Persia, bueno, un cautiverio largo en Persia, y Esdras está leyendo la ley al pueblo que lo necesitaba urgentemente. ¿Cuántos años habían estado sin leer la ley? Y ellos se conmocionan tremendamente, muchos lloran, se impactan ante la palabra de Dios. Perfecto, bien. Y era la justicia de Dios que estaba siendo predicada ahí después de tantos años sin acceso a ella. Pero una vez que ellos escucharon la ley, Esdras les recuerda qué es lo que pasó después de que Israel fue liberado de Egipto. Dios los llevó a la tierra prometida y los estableció en esa tierra con su poder y mostrando su justicia. Gloria a Dios por eso. Pero ellos respondieron con pecado. Y miren lo que pasa. Versículo 26. Pero te provocaron a ira. Mira todo lo que hiciste, Dios, por ellos, les tuviste paciencia tanto tiempo, pero ellos te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, la tiraron a la basura y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones y Dios les mandaba profetas para convertirlos a ellos, a Dios, y ellos ¿qué hacían? Los mataban. Versículo 27, entonces los entregaste. Acá está, la justicia distributiva, retributiva de Dios, dando castigo. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Ahí está, esta justicia retributiva, pero acá va a ocurrir algo grandioso, algo que también voy a explicar más adelante. Eh, pero en el tiempo, siguiendo con el versículo 27, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores, acá está hablando de los jueces, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez más, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo, por lo cual los abandonaste, nuevamente justicia retributiva, los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías. Y según qué cosa, tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, al igual como lo habían hecho los profetas antiguamente, pero ellos los mataron. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Ellos se rebelaron, endureciendo su cerviz y no escucharon. 30.
les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon y efectivamente, al igual que antes, los mataron. Por lo cual los entregaste. ¿Es esto injusto? ¿Es injusto que Dios los haya entregado en manos de los pueblos de la tierra? No, no es injusto, es su justicia retributiva pagando al, al pecador por su pecado. 31. Maravilloso, miren, 31, más por tu misericordia no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Bueno, pero como Dios es justo, debe tratar a las personas con justicia. Dios debe castigar el pecado. Frente a cada pecado que tenemos, Dios debe ser justo para juzgarnos y traernos castigo a nuestra vida. Ahora bien, siendo realistas, muchas veces pecamos y resulta que no recibimos el castigo de inmediato, pero tarde o temprano lo recibiremos. Con Dios se aplica la frase de que es tardo para la ira, pero eso no quita el derecho de que si Dios quisiera destruirnos luego de que pecáramos, como quien mata con su zapato a una cucaracha y la olla en el piso, la restriega una y otra vez hasta transformarla en un líquido viscoso y completamente muerto, Dios estaría en su derecho a hacer eso. Pero maravillosamente, Dios es paciente. No solamente Dios es justo, sino que también Dios es paciente. Nos da tiempo, así como Noé construyendo el arca por 100 años, así como Dios soportando al pueblo de Israel en el desierto por 40 años y el pueblo pecando. Dios tiene paciencia y lo más maravilloso es que si vamos arrepentidos ante Dios y confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona y nos libra del peor castigo. Pero a veces nos da de todas formas una pequeña probadita, nos deja una cicatriz, nos deja una deuda, nos deja una enfermedad que nos recuerda que Dios no nos mató, por su misericordia simplemente se te rompió un hueso, por su misericordia simplemente quedaste con una deuda. Eh, pero Dios no nos transformó en cucarachas aplastadas en el piso, sino que nos dio un castigo amoroso y misericordioso, porque debíamos merecer otra cosa. Cuando Israel pecaba, Dios mandaba invasores que los dominaban, pero fíjense, no los destruía del todo, Dios no los consumía, no los desolaba, no los dejaba solos, no hacía que cayera fuego del cielo como bien podía ser. Un buen ejemplo de esto es Sodoma y Gomorra. Les daba un castigo que les recordaba que Dios era justo, pero que también había tiempo para arrepentirse. Miren ahí mismo, Nehemías 9, versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Conclusión, Dios es justo, pero además es paciente y misericordioso. Conclusión, gloria a Dios por eso. ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? Puede que Dios aún así sea tardo para la ira, pero su ira llegará. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, de los versículos 7 al 10, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, acá, ojo, atención, en llama de fuego para dar retribución, recuerden que estamos hablando de la justicia retributiva, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del cumplimiento de los tiempos. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de pequeña perdición, temporal perdición, no, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron.
Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros, ya no estará presente la gracia de Dios, ya no estará presente la misericordia, esa gloria por la que nos asombramos, por su gracia. ¿Qué estará presente? El castigo eterno, el infierno. Ese sería el cumplimiento eterno de la justicia de Dios. Si no creemos esto, si no creemos en este castigo eterno, tampoco estamos creyendo en la justicia de Dios. Y finalmente Dios no es justo. Es necesario esto para creer en un Dios justo. Estos se aprovechan de la paciencia de Dios y viven sin arrepentimiento por sus pecados hasta el fin de sus días. No obstante, la otra parte de esta justicia distributiva es la justicia remunerativa. La justicia remunerativa es la distribución de recompensas por parte de Dios por la obediencia a su ley. Miren, Romanos, capítulo 2, la carta que escribe Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 2 no, versículos 6 al 7. Romanos 2, 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien. Versículo 7. Vida eterna. Acá está. Remuneración. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Para ellos. Para los que buscan eso. Perseverando. No fallan. Esta es la justicia distributiva remunerativa. De remuneración. Pero acá está la retributiva, ya la vimos, pero vamos a volver ahí simplemente. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a qué cosa, a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego, retribución. Versículo 10, y acá está, la remuneración. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, a cualquier tipo de persona, porque no hay excepción de personas para con Dios. La justicia remunerativa dice, a los que hacen lo bueno y buscan la gloria de Dios, por sobre todo, les corresponde el premio de Dios. Te lo mereces. ¿Cuál es el problema con esta idea? Porque suena excelente, pero hay un pequeño problema, que en verdad es el problema más grande de la humanidad, que es lo que dice el mismo texto un poco más adelante. Miren, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué hacemos? El versículo 23 dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, claro, genial. Existe la justicia remunerativa que premia al justo. El problema es que no existe esa persona justa. No hay ni uno. Nadie le ha dado a Dios algo primero como para que Dios lo remunere. Todo lo que está debajo del cielo es de Dios. Todos nosotros, luego de hacer grandes obras intentando agradar a Dios, una vez que hayamos terminado de trabajar, debemos simplemente decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y eso no lo dice un apóstol, no lo dice un profeta llamando a Israel al arrepentimiento, lo dice nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que es así como tenemos que hablar. No tenemos que ir a Dios, es que mira, yo hice tantas cosas porque no me pasan cosas buenas. Podríamos presentar muchas obras de justicia delante de Dios, pero todas serían lamentablemente simplemente trapos de inmundicia delante de Dios. En resumen, esa justicia remunerativa de la que estoy hablando, llámese justificación, es inalcanzable para nosotros. ¿Por qué? Porque el estándar de justicia de Dios es tan alto, tan sublime, que hace que lo más hermoso que podamos hacer para Dios parezca basura, por no decir otra cosa. Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
¿Qué es lo que nos da tanta seguridad que hablamos ahora, no solo como si tuviéramos la oportunidad siquiera de recibir esta justicia remunerativa, sino que hablamos con la seguridad de que tenemos esta justicia en nosotros y hablamos con la seguridad de que nunca la perderemos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué cantamos hay libertad con tanta seguridad, con tanto gozo? El texto en Romanos 3, leímos el 23. Mire, leamos el 21, ahí mismo, Romanos 3, versículo 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, que ya hemos visto, que no hay ninguno que la cumpla a la perfección, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pregunta: ¿de qué justicia estamos hablando? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y esto que está diciendo, que podemos alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Podemos alcanzar la justicia, porque no hay diferencia, sigue el texto diciendo, porque todos pecaron, esto ya lo leímos, tanto judíos como gentiles y finalmente toda la humanidad, todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, tremendo, gratuitamente, por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no mediante mis obras, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que dice que Cristo cumplió los requerimientos que servían para recibir la justicia remunerativa, la justificación de Dios. Y teniendo esa justicia, es eh, teniendo esa justicia en sus manos, Jesucristo, Él, ¿para qué lo usó? Para comprarnos a nosotros mismos. En otras palabras, nosotros no teníamos el dinero suficiente para comprarnos a nosotros mismos, pero Jesucristo tenía los fondos necesarios para comprar a todos los que el Padre había escogido en su misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo muriese por ellos. Increíble, hermoso, sublime. 25. A quien Dios puso, hablando de Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos aprendiendo hoy día? La justicia de Dios. Versículo 25. ¿Para qué Dios puso a Jesucristo como propiciación? Para manifestar su justicia. Si queremos conocer la justicia, tenemos que conocer finalmente, inevitablemente, a Jesucristo, porque Dios manifestó su justicia en Él, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Les suena conocido eso de paciencia? Recuerden, Dios simplemente nos pudo haber destruido a todos como una cucaracha, pero nos tuvo paciencia y Jesucristo pagó el precio. Ahora bien, según la misma justicia de Dios, para que una persona pecadora fuera liberada y pudiera cantar en libertad, para que una persona fuera liberada de su pecado, había que sacrificar, antiguamente había que sacrificar un corderito, un animal inocente en su lugar. No bastaba con azotar al animal, no bastaba con golpearlo con un palo, no bastaba con dejarlo sin comida, había que matarlo, recordando que el pecador era el que debía ser degollado y su sangre tenía que haber sido derramada a la luz, a la vista de todos. Era el pecador el que tenía que morir. Y si al pecador, por ejemplo, si al pecador no le gustaban mucho los animales y no quería matar a los animales, ok, no hay problema, pero alguien tenía que pagar. O eras tú o era el animal. ¿Por qué? ¿Por qué tan cruel? ¿Qué pasa con Dios? No es que Dios fuera cruel, era el pecador el que había manchado la imagen del Dios más santo y justo con su pecado, y eso debía pagarse. Y si no se pagaba, simplemente era porque Dios no era justo. Alguien debía morir, porque la paga del pecado es muerte.
¿Qué es entonces lo que hace Cristo? Cristo es ahora, y seguirá siendo el sacrificio más valioso que el sacrificio de 1000 toros, de 1000 animales, por simplemente decir algo, pero en verdad más valioso que la muerte de toda la humanidad. Cristo se entrega en un solo sacrificio. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerden que no éramos perfectos, pero ahora por el sacrificio de Cristo, a los ojos de Dios, Él ve la justicia de Cristo en nosotros, de forma tal que ahora somos hechos perfectos para siempre. Somos santificados, somos hechos santos. Eh, Ese solo sacrificio de Cristo es lo más valioso que puedas imaginar, que en verdad no puedes imaginarlo, pero por decir algo, es lo más valioso que puedas imaginar en toda tu vida. Él nos hizo perfectos, nos hizo justos delante de Dios, a los imperfectos los hizo perfectos. Primera de Pedro 3:18 resume todo el Evangelio en un solo texto. Primera de Pedro 3:18. Todo el Evangelio resumido acá, diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y otro texto también dirá que Jesucristo fue justificado en el espíritu. Pero la idea es la de que Jesucristo era el justo, la justicia de Dios. Jesucristo se dio para salvar a los que estaban completamente contrarios y fuera de la justicia de Dios. ¿A quiénes? A los injustos. ¿Por qué Dios hizo eso? Romanos 3:26 dice que eso fue hecho, Romanos 3:26 dice que eso fue hecho con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La obra salvadora de Jesús en la cruz se llevó a cabo para mostrar la justicia de Dios, de modo que Dios es justo. Sí, o sea, Dios es justo, pero también perdona a los pecadores y no deja de ser justo, sigue siéndolo. Alguien te podría preguntar, ¿por qué Dios perdona a violadores? ¿Por qué Dios perdona a ladrones? ¿Por qué Dios perdona a asesinos, a estafadores, a pirómanos, a blasfemos? ¿Acaso Dios no debería simplemente matarlos? Sí, debería simplemente matarlos. ¿Sí? En una ocasión, yo blasfemé más de la cuenta. Yo estando completamente alejado de Dios, muerto en pecado, grité al cielo, insulté a Dios, le levanté el dedo del medio, deseé matarlo, deseé escupirle. Pasaron años de eso, de esa blasfemia. Y conocí la justicia de Dios. Y rápidamente recordé ese momento. Y mi pensamiento fue, Dios me debía haber matado. Dios me debía haber matado en ese momento. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Dios estaba en todo su derecho. Claro, Dios tuvo paciencia. Dios tuvo paciencia conmigo. Me pudo haber destruido tiempo después, diciendo Dios es tardo para la ira. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué no lo hace ahora? Dios está en su derecho de hacerlo. Y claro, yo me arrepentí. Me humillé delante de Dios, pedí perdón. Y Dios tuvo misericordia de mí. Por su misericordia no he sido consumido. Pero no solo eso, ahí no se termina la historia. Dios me invitó a su reino, a su familia, me dio vida eterna.
porque hizo eso. Claro, porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Por gracia soy salvo. Pero ahora, Dios sigue siendo justo. Alguien estaría en todo su derecho de decir, Señor, él blasfemó a ti, debes destruirlo y debes llevarlo al infierno. Si no, no estás cumpliendo con tu propia justicia. Él debe morir por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios dice que la justicia de Dios se ha manifestado en Cristo. Que se haga justicia. Bueno, Cristo es la justicia. Que pague por el pecado. Bueno, Cristo pagó por mi pecado. Que demuestre que es más poderoso que la misma muerte. Cristo venció la muerte y resucitó. El precio se ha pagado y Cristo está vivo. Y es la justicia de Dios viva, ahora siendo manifestada, ahora y siempre. Romanos 8. Quiero que vayamos allá. Romanos 8. Por favor, vamos ahí. Romanos 8, versículo 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Eh, Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el capítulo 5 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alguien debía alguien debía pagar por el pecado de Guido, para que Dios siguiera siendo justo. Y Cristo pagó por mi pecado. Dios sigue siendo justo. Alguien debía pagar por el pecado de ustedes. Y la justicia de Dios se manifestó para que se cumpliese toda la ley de Dios en ustedes, y ahora ustedes fueran salvos si en verdad han creído. Si en verdad han creído. Si en verdad se han arrepentido. Si no han creído, están perdidos. Están yendo camino a su propia perdición. No hagan eso, eviten eso. Todo pecado debe ser llevado delante del Dios justo, del juez eterno. Vayan humillados, vayan arrepentidos, vayan con fe delante de aquel Dios justo, aquel Dios que salva, reconociendo que la justicia de ustedes no era suficiente para llegar a ser declarados justos delante de Dios, sino que necesitan ahora, urgentemente, si no han creído, si no se han arrepentido, necesitan ahora, urgentemente ahora, necesitan de la gracia de Dios. Vayan a Dios si aún no han ido, crean en Él de todo corazón, en aquel que levantó al justo de los muertos, crean en Jesucristo, vayan decididos a entregar sus vidas a aquel que los salvó y a vivir para su gloria. Si ustedes ya son personas salvas, pero la vida de ustedes no está decidida a entregarse por completo en adoración a Dios, deben ir ahora, en arrepentimiento delante de Dios, urgentemente, y confesar que no están viviendo para Dios, que están transgrediendo y están viviendo injustamente, pero quieren volver a empezar y pueden hacerlo. Y quiero que lo hagamos, quiero que oremos por esto, para que esta enseñanza sobre la justicia de Dios no sea simplemente conocimiento, sino que sea algo que nos lleve a contemplar la grandeza de Dios, su gloria. Y que frente a eso nosotros nos demos cuenta de que somos necesitados de su justicia, de aquel que nos justifica. Necesitamos de Cristo. Así que necesitamos del perdón cada vez que caemos por nuestro pecado. No perdamos el tiempo, hermanos. Dios es justo. No perdamos el tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor,
nuevamente, por ser quien eres, por ser un Dios justo, que manifestó su justicia en Jesucristo, para que los injustos podamos ahora ser hechos salvos, podamos ser bienvenidos en tu mesa y comer, Padre Santo, del banquete más delicioso, poder celebrar, Padre Santo, en gloria que estaremos contigo siempre. Padre Santo, queremos llenarnos de gozo al comprender tu justicia y al comprender que tú nos das la bienvenida a esa justicia y podemos, Padre, ser llamados justos, pero no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Somos insuficientes, necesitamos de ti. Al contemplar tu justicia, Padre Santo, me doy cuenta de lo injusto que soy. Al contemplar tu justicia, Padre Santo, caigo rendido porque no puedo seguir adelante, mis piernas ya no me permiten seguir caminando. Necesito, Señor, que tú des fuerza a mí por mi pecado, Señor, para poder seguir en tus caminos. Necesito, Señor, que tú perdones mi pecado, eh, innumerables pecados, Señor, porque si no me perdonas, Padre Santo, no podré volver a esa comunión tan hermosa que, que he disfrutado, Señor, en Cristo. Y tú nos has salvado, Señor, nos has comprado con un precio, pero cuando caemos, Señor, perdemos eso, esa comunión. Necesitamos, Padre, restablecerla. Necesitamos volver a, a conocer tu justicia y que día a día también nos vayamos haciendo personas más justas. Padre Santo, tenemos pecado porque debemos luchar. En esta vida, todavía como no estamos en gloria, necesitamos, Señor, de todo eso. Te pido perdón también por todos los pecados de esta iglesia. Te pido perdón, Señor, y te pido que en tu misericordia, a cada uno de los que está orando ahora también, puedas dar a ellos un corazón con más arrepentimiento, con más fe también en tu justicia y en tu fidelidad. Que todos, Padre Santo, podamos ser transformados en personas más justas, más eh, amadoras de ti, más amadoras del prójimo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por tanto, Señor, ruego que sea el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo fortaleciendo cada cosa débil que tengamos, que sea llenándonos, que sea el fruto del Espíritu tuyo viviendo nuestras vidas y que en verdad lo podamos eh, tener, Señor. Queremos de eso, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti demasiado, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo justo, porque en Jesucristo nos has salvado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.